Presidente, gracias. Yo quisiera señalarle muy respetuosamente a la senadora Cecilia López, previo a felicitarla por su excelente exposición sobre la crisis del sistema de salud, que la observación que ella hace sobre la propuesta del candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras de generar empleo a través de la construcción no tiene nada descabellado, querida senadora. Yo creo que si hay un sector jalonador de empleo es la construcción. Así se ha visto en el país y así se ha visto en la experiencia internacional. Yo no sé si usted recuerda cuál fue el camino que siguió un país como España para pasar de ser el hombre enfermo de Europa en desempleo. Yo recuerdo que en los años 80 y principios de los 90 España tenía tasas cercanas al 20% de desempleo. En cuestión de 10 años, gracias al inmenso auge e impulso que tuvo el sector de la construcción, pasó a ser el país que más generaba empleo hasta su entrada en recesión en 2008. Entonces la construcción sí genera empleo. Que el empleo que se produzca o se genere con la vivienda de interés social sea de mala calidad, pues usted entenderá que eso es un problema estructural del mercado laboral colombiano. Y es que los altísimos costos no salariales, que suben al 40%, superiores a los costos salariales, a los costos no salariales, que hay en el promedio de países europeos, y que apenas Argentina y Uruguay llegan a tasas tan altas de costos no salariales en América Latina, son las que llevan a que hoy exista una subformalidad laboral que se ampara en las precooperativas de trabajo asociado, en las empresas temporales o simplemente en el escape al pago de todos estos costos no salariales, porque hoy el país sigue con unas rentas caducas como los 4 puntos de las cajas de compensación familiar que le ponen un impuesto a la generación de empleo. Entonces yo creo que la propuesta del doctor Vargas Lleras es más que sensata y la invito, querida senadora, con todo el respeto, a que la lea y no nos quedemos simplemente en el enunciado. Tiene la palabra el senador Rodrigo Lara. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que las respuestas que dieron ambos ministros a este importante debate son respuestas insatisfactorias, y lo digo con todo respeto. Primero porque gran parte de ambas intervenciones se dedicaron a comparar lo que no es comparable. Utilizaron su tiempo para mostrar los avances que ha tenido un sistema de salud frente a lo que existía a principios de los años 90. Es muy fácil, pero es falso comparar una situación como la que se vivía en los años 90, tiempos en donde el gasto social apenas ascendía a 6,9% del PIB. Hoy tenemos un gasto social superior al 20% del PIB y tenemos un gasto en salud del 8,5% del PIB. Ese es un debate falso y es un debate que utiliza argumentos que no son válidos con el propósito no de ilustrar, sino de desorientar a quien lo escucha. Y es muy fácil comparar lo que no es comparable. Con esos mismos argumentos podemos comparar la situación de hoy con la de 1950, o la de 1970, o la de 1980. Tiempos donde se presentaban circunstancias muy diferentes. Por otro lado, estamos ante un sistema de salud que se está gastando, según cifras del ministro de la Protección Social, el 8,5% del PIB, porque así lo manifestó en la Comisión Séptima, en los innumerables debates a los que lo hemos citado. 8,5% del PIB, que se acerca al 10% del PIB promedio que se gasta en los países de la OCDE en materia de salud, como muy bien lo reseñó la senadora Cecilia López. Y señor ministro de Hacienda, cuando encontramos países que se gastan el 10% del PIB, créame, yo creo que usted lo sabe muy bien, que estamos ante sistemas de salud infinitos, que atienden todo tipo de eventualidad
excluyendo, por supuesto, señor ministro, los gastos en salud suntuarios o el embellecimiento de las personas. Y yo creo que usted, que estudió en el Reino Unido, conoce muy bien cómo funciona el NHS, el sistema de salud inglés, que es absolutamente gratuito, que se financia con los impuestos, que no tiene límite en la atención y en donde no existen ni copagos, nada que se parezca a los 8 billones de pesos en copagos que hay en nuestro sistema. Y señor ministro, donde tampoco existe el concepto de la medicina prepagada. Y no solamente funciona esto así en Inglaterra, también funciona en Francia, también funciona en Alemania, sistemas muy costosos. Pero creo yo que la eficiencia de un peso invertido en esos países es mucho más relevante que la que tenemos aquí en Colombia. Yo los invito a que lean un importantísimo artículo, una investigación que publicó el profesor Abadía, Itinerarios burocráticos de la salud en Colombia, para que sobre la base de un estudio de campo se conozcan los padecimientos que sufren los colombianos para acceder a la salud. También nos lo dijo y nos lo confirmó el ministro de Protección Social, de 148.000 tutelas que se interponen al año, no son tutelas suntuarias como de muy mala fe ha querido explicar el gobierno o querido motivar esta emergencia social. La mitad de esas tutelas, de esas 148.000 tutelas, se explican porque las EPS no cumplen con lo que obliga el plan obligatorio de salud. ¿Es un problema de los colombianos o de los médicos irresponsables de este país? ¿O un problema de regulación muy seria que pone en tela de juicio las políticas de esos últimos 8 años? Y esa investigación, para que después no vayan a sesgarla, es una investigación que publicó tal vez una de las revistas más prestigiosas de medicina de los Estados Unidos, Social Science and Medicine, que ustedes los médicos deben conocer mucho mejor que nosotros que no lo somos. Este gasto de este sistema de salud tiende a crecer por una simple y lógica razón, porque las enfermedades no se pueden encapsular en un plan obligatorio de salud, no se pueden limitar a lo que un decreto establezca o a lo que una comisión médica estime, y porque es apenas lógico, y lo saben ustedes muy bien, que cuando se toma conciencia de unos derechos adquiridos en salud, es creciente. Un derecho en salud lleva a otro derecho en salud. Esa es la naturaleza del acceso a la salud. Y el problema del sistema es muy grave, porque ustedes también saben muy bien que el grueso de las tutelas no se presenta en el régimen subsidiado, porque apenas están tomando conciencia los colombianos hoy en el régimen subsidiado de sus derechos. El grueso y el problema de las tutelas está en el régimen contributivo. ¿Qué será de este sistema cuando todos los colombianos tomen conciencia de lo que significa la tutela?